¿Alguna vez te has detenido a pensar quién termina pagando las guerras? No importa la época ni el tipo de conflicto, todas comparten una característica común, y es el descomunal coste económico que conllevan. Para que te hagas una idea, la BBC informó que, a finales de 2024, Ucrania ya había gastado más de 138.000 millones de dólares en su guerra, mientras que Rusia había superado los 211.000 millones. Una auténtica locura. Pero, ¿de dónde provienen esos fondos? ¿Quién asume la factura? ¿Qué mecanismos usan los países para financiar estas guerras? Justamente de eso vamos a hablar hoy. El primer método, y quizá el más evidente, consiste en liquidar las reservas del Banco Central vendiéndolas a cualquier país dispuesto a proporcionar armamento. Un ejemplo clásico de esta estrategia es el de la Segunda República Española, que decidió utilizar una gran parte del oro del Banco de España, conocido como el oro de Moscú, para financiar su lucha contra las tropas franquistas. En 1936, el gobierno republicano envió unas 510 toneladas de oro, aproximadamente el 72% de las reservas nacionales, a la Unión Soviética a cambio de armamento y provisiones. Y aunque esa jugada permitió alargar el conflicto, lo cierto es que España nunca recuperó ese oro. Ahora bien, si no tienes cómo costear una guerra, puede que tengas aliados más grandes dispuestos a cubrir la cuenta por ti. El caso de Ucrania es claro, su famosa ayuda internacional ha sido crucial. Los países de la OTAN, especialmente, han respaldado al gobierno de Zelensky con préstamos, donaciones y apoyo militar por un valor aproximado de 267.000 millones de euros. De hecho, esa ha sido, con diferencia, la principal vía de obtención de recursos para Ucrania. Otra fuente esencial de financiación en tiempos de guerra son los préstamos, tanto los que provienen de entidades financieras tradicionales como los más alternativos, como los bonos de guerra. Estos últimos funcionan de manera parecida a los bonos comunes. Es decir, el Estado emite una deuda que cualquier inversor puede adquirir, con el compromiso de devolver el dinero en un plazo y con un interés acordado. La diferencia está en que los bonos de guerra se destinan exclusivamente a fines militares. Suelen ofrecer retornos más bajos y conllevan un riesgo elevado. En resumen, quienes compran estos bonos generalmente no lo hacen buscando beneficios financieros, sino con la intención de apoyar económicamente a un país en guerra. Por eso, no es raro que vengan acompañados de intensas campañas de comunicación que apelan al sentimiento patriótico, comparando el sacrificio del frente de batalla con el esfuerzo económico que se espera de la ciudadanía. Como es fácil de imaginar, el país que emite estos bonos recibe liquidez de forma inmediata. En cualquier caso, los bonos de guerra no son algo nuevo. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, países como Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá ya hicieron uso de esta herramienta, por lo que podemos decir que se trata de una forma bastante habitual de financiación en tiempos de conflicto. ¿Te imaginas cuál es el problema de depender de estos préstamos? Exacto, el aumento de la deuda pública. En el caso de Ucrania, su deuda pasó del 49% del PIB en 2021 al 84% a finales de 2023, y desde entonces ha seguido creciendo. Como es lógico suponer, cuanto más se prolonga una guerra, más difícil se vuelve para un país hacer frente a sus deudas. Estos bonos también son conocidos en Alemania, ya que se utilizaron en los años 30 bajo el nombre de bonos MEFO. Sin embargo, tenían una particularidad: en vez de pagar directamente por las armas, el gobierno les pagaba a las empresas con estos bonos, que podían ser descontados en el Banco del Reich, el banco central alemán de la época. También podían ser intercambiados entre empresas. De esta manera, el gobierno podía imprimir dinero de manera encubierta, sin aumentar el gasto público oficial. Este sistema permitió a Alemania financiar su rearme sin tener que recurrir a préstamos internacionales ni generar inflación inmediata. No obstante, cuando comenzó la guerra, el esquema colapsó y muchas empresas sufrieron grandes pérdidas. Así que sí, también se puede financiar una guerra a costa de robarle a tus propios ciudadanos. Otra estrategia que los países en guerra utilizan son los impuestos. Ucrania, por ejemplo, ha introducido varios, como el impuesto militar, con el fin de aumentar los ingresos del Estado. Sin embargo, estas medidas cubren una fracción mucho menor que las dos anteriores. El aumento de impuestos como método para financiar un conflicto también es algo que se ha visto en Rusia. Putin aprobó un aumento impositivo para 2025 con el que espera recaudar 27.500 millones de dólares. Este incremento incluye un aumento del impuesto sobre la renta para los ingresos más altos y un incremento en los impuestos a las empresas.
también se dieron fuertes subidas de impuestos durante las dos guerras mundiales. Por ejemplo, el Reino Unido implementó un impuesto del 50% sobre las ganancias de las empresas cuyos beneficios superaran los niveles previos a la guerra, y durante la Segunda Guerra Mundial, este impuesto llegó incluso al 100%. Esto significaba que si una empresa tenía un beneficio de 1.000.000 de libras y durante la guerra ese beneficio aumentaba a 2 millones, debía pagar impuestos sobre el millón adicional. Estados Unidos también aplicó impuestos similares, siendo del 80% durante la Primera Guerra Mundial y del 95% durante la Segunda. Y no fue el único caso en el que Estados Unidos subió los impuestos para financiar un conflicto. El país aumentó los impuestos en un 4% del PIB para financiar la guerra de Corea y en un 1% para la guerra de Vietnam. Hasta ahora, todas las medidas que hemos visto son de carácter urgente, pero algunos países van más allá y deciden destinar una parte importante de su presupuesto nacional al gasto en defensa, para estar mejor preparados en caso de un conflicto. Esto es especialmente cierto para los países que mantienen malas relaciones con sus vecinos o que saben que podrían necesitar recurrir a sus fuerzas armadas en cualquier momento, ya sea para defenderse o para atacar. Un país que sigue esta práctica con frecuencia es Israel, que desde 1960 hectáreas destinado al menos el 4.5% de su PIB al gasto militar, mientras que la meta de los países de la OTAN, por ejemplo, es solo del 2%. La razón de esto es que Israel está rodeado de enemigos y necesita contar con unas fuerzas armadas muy poderosas para disuadirlos o, si es necesario, enfrentarlos. También es importante mencionar el caso de Rusia, que desde 2011 hectáreas ha tenido un gasto en defensa que supera ampliamente al de los países de la OTAN, representando al menos el 3.4% de su PIB. Ucrania, por ejemplo, ya sabía que debía estar alerta con Putin debido a episodios como la anexión de Crimea. Por eso, antes de la guerra, Ucrania ya destinaba una proporción de su PIB a la defensa muy similar a la de Rusia. Este aumento considerable en su gasto militar se debe a que las fuerzas militares de Rusia son mucho más poderosas que las de Ucrania, por lo que deben invertir grandes sumas de dinero para hacerles frente. Otra manera bastante común de financiar las guerras es mediante los recursos naturales, si el país los posee. Claro está, estos recursos siempre terminan siendo cruciales para financiar cualquier conflicto. Este es el caso de Rusia, que a pesar de las sanciones internacionales, ha seguido vendiendo petróleo y gas a países como China e India, generando miles de millones para financiar su maquinaria bélica. De hecho, una de las primeras acciones de Rusia en la guerra fue establecer un bloqueo naval en el Mar Negro para impedir que Ucrania exportara su grano por mar. Pero esto no es exclusivo de Rusia. Otros, como el Estado Islámico, tampoco dudaron en explotar recursos naturales. En su auge, el ISIS controlaba campos petroleros en Siria e Irak, vendiendo ese petróleo en el mercado negro y generando hasta $50 millones al mes. Y no creas que solo hablamos de petróleo y gas. En algunos países, los conflictos se financian con minerales de sangre. ¿Qué son estos minerales? Se les denomina así porque su extracción y comercio están relacionados con conflictos armados, explotación laboral y violaciones de derechos humanos. Este fenómeno es especialmente común en países africanos como la República Democrática del Congo. Algunos de los minerales de sangre más conocidos son el coltán, el oro, el tungsteno, el estaño y los diamantes. Dejemos de lado los minerales de sangre y pasemos a la Franja de Gaza. El caso de Hamas es mucho más complejo que los anteriores, ya que han tenido que ingeniárselas para financiarse. Los dólares que llegan a los territorios palestinos son, de hecho, los más vigilados del mundo. No solo los monitorean los servicios secretos israelíes, sino también los jordanos, egipcios y estadounidenses. Entonces, ¿de dónde obtiene el dinero Hamas en Gaza? Además de todo el dinero que ha llegado incluso en maletas desde lugares como Qatar e Irán, también reciben donaciones de muchos simpatizantes palestinos y de algunos países árabes. Además, muchas de estas donaciones se realizan mediante criptomonedas. Según TRM Labs, una empresa de tecnología blockchain, Hamas no ha utilizado Bitcoin, sino que desde 2022 hectáreas ha optado por la moneda digital Tron. Las criptomonedas ofrecen a Hamas una manera relativamente anónima y descentralizada de mover fondos sin depender de bancos o intermediarios financieros. Sin embargo, las autoridades han mejorado su capacidad para rastrear estas transacciones en la cadena de bloques. En 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incautó 150 direcciones de criptomonedas vinculadas a Hamas, dinero que había sido recaudado a través de Telegram y sitios web. Y no podíamos concluir el video sin mencionar otra fuente importante de financiación para las guerras.
Por ejemplo, en España, que daba sus primeros pasos hacia la Edad Moderna, se encontró una solución desesperada, la expulsión de judíos y moriscos. Y esto no fue solo una cuestión de religión o pureza racial, como se proclamaba, sino también una cuestión de dinero. Las propiedades confiscadas a estas minorías ayudaron a financiar algunas de las campañas militares posteriores, aunque, a largo plazo, empobrecieron a la nación. Siglos después, durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi llevó esta estrategia al extremo. Los nazis despojaron a la comunidad judía y a otros grupos perseguidos de sus propiedades, oro y posesiones. De hecho, los alemanes se apropiaron de objetos de arte e incluso de cuentas bancarias. Este saqueo masivo ayudó a sostener hasta un tercio del esfuerzo bélico alemán. Mientras tanto, empresas suizas y bancos extranjeros, algunos con conocimiento y otros con conveniente indiferencia, facilitaron la circulación de esos fondos que mantenían el esfuerzo de guerra del Tercer Reich. Otra manera de financiar una guerra es saqueando países conquistados. Tras la anexión de Austria en 1938, la Alemania nazi se apoderó de las reservas de oro y divisas del Banco Nacional Austriaco. Este saqueo, valorado en cientos de millones de dólares en su momento, ayudó a financiar el rearme alemán y consolidar el régimen nazi. Durante la invasión de Kuwait en 1990, las fuerzas de Saddam Hussein robaron más de $1.000 millones en efectivo, oro y otros activos del Banco Central kuwaití. Tras la invasión de Irak en 2003, Estados Unidos incautó casi $1.000 millones en efectivo de las reservas del Banco Central de Irak, supuestamente para la reconstrucción del país. No obstante, grandes sumas desaparecieron en un escándalo de corrupción y mala gestión. En 2014, tras la anexión de Crimea, Rusia se apoderó de los activos del Banco Central de Ucrania en la región, incluidas las reservas de oro y divisas. Por ejemplo, se estima que el ISIS robó $500 millones en efectivo del Banco de Mosul cuando tomó el control de la ciudad en 2014. Otra forma de financiación mediante apropiación indebida es congelando los activos que tu enemigo tiene en tu país, como hizo Rusia con el dinero ucraniano retenido en bancos rusos. Rusia, a su vez, ha visto cómo sus activos han sido congelados en todo el mundo, pero estos no han sido transferidos a Ucrania. De hecho, la Unión Europea solo puede transferir a Ucrania los intereses generados por esos activos, ya que la transferencia total sería ilegal. Bueno, después de revisar todas estas estrategias de financiación, queda claro que las guerras no solo se libran en el campo de batalla, sino también en los presupuestos nacionales, los mercados financieros y el respaldo económico. Desde la ayuda extranjera a Ucrania hasta las criptomonedas de Hamás, la financiación de los conflictos puede adoptar muchas formas, algunas más transparentes y otras completamente opacas. Y por nuestra parte, eso es todo.